Hola a todos y todas. Hoy les voy a hablar de algunas estrategias y del acompañamiento escolar en la educación en casa, principalmente dirigida a los estudiantes de básica secundaria y media vocacional. Para los estudiantes, organizar unas rutinas diarias entre lunes y viernes, que son los días en que vamos a estudiar desde casa, es bien importante para lograr mayor concentración, mejor nivel de atención y mayores estrategias de autonomía e independencia en el estudio. Levantarse, bañarse, arreglarse y disponerse para el estudio facilita que nuestro cerebro tenga esa disposición al trabajo, al estudio, a la actividad académica y genere también las estrategias necesarias para la comprensión, para la memoria y para todos los procesos mentales que requerimos en el aprendizaje. Identificar con claridad el medio o los medios disponibles para acceder a la información, que no estemos desubicados pensando cuál será la plataforma que va a usar el docente, sino que previamente sepamos a través de qué canal de comunicación tenemos el acceso a la información, con qué docente, en qué clase y cuáles son los medios que disponemos para comunicarnos con ellos. Ubicarnos en un lugar adecuado para recibir clase o para estudiar. En este punto es importante tener en cuenta que un lugar adecuado es un lugar donde no tengamos distracciones, donde podamos ubicarnos bien sentados, bien dispuestos para el estudio, lo más similar posible a lo que hacemos cuando estamos en el aula de clase. Si estamos en nuestra habitación, que no sea acostados en la cama, porque esto le da la información al cerebro de que es momento de descansar, no de disponerse para el trabajo. Si estamos en la sala o en el comedor, que no esté el televisor cerca, música u otros dispositivos que puedan distraernos, porque esto va a hacer que el cerebro no se concentre en la medida adecuada para las clases. Evitar distractores como el chat con el celular, el televisor, la música, los videos de YouTube u otros facilitarán en gran medida nuestro aprendizaje. Y además tomar atenta nota de las clases. Es importante tomar nota porque cuando nosotros tomamos nota le estamos de alguna manera repasando la información a nuestro cerebro. Le estamos facilitando el acceso a esa información y su recuerdo posterior. Establecer horarios de estudio, de descanso. Así como cuando teníamos que salir a estudiar, establecer unos horarios claros. A qué hora nos levantamos, nos bañamos, comemos, nos disponemos para sentarnos a clase, cuál es el tiempo de descanso, el momento de almuerzo, en la tarde, el tiempo de descanso y el tiempo que le vamos a dedicar adicional al estudio, hacer tareas, preparar evaluaciones o cualquier otra actividad relacionada con el ámbito escolar. Además, las obligaciones propias que debemos tener en casa. Solicitar ayuda, acompañamiento o asesoría adicional cuando sea necesario. Lograr identificar nuestras dificultades es un elemento que nos facilita el aprendizaje. ¿En qué forma? Cuando nosotros sabemos que hay algo que no funciona bien, que no entendemos, que tenemos inquietud y buscamos ayuda a tiempo, nos va a facilitar que aprendamos más fácil. La ayuda puede venir de un familiar, de un compañero, del mismo docente o de quien corresponda de acuerdo a nuestras posibilidades. Plantear las recomendaciones o las reclamaciones con respeto y a quien corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros muchas veces tenemos inquietudes, dudas, cuestionamientos que podemos hacer a los docentes por diferentes circunstancias que estén ocurriendo en el estudio en casa. Estas recomendaciones, reclamaciones, peticiones, debemos hacerlos de una manera respetuosa, a través de los canales apropiados. Ser realista con mi situación familiar, social y de salud actual. Es muy importante ver o leer las noticias. Cuando nosotros conocemos qué es lo que está pasando afuera, qué está pasando en este tiempo de coronavirus, con la pandemia, con nuestro sector, con nuestra ciudad, con nuestro departamento y además sabemos con qué recursos contamos en casa, podemos buscar más fácil las ayudas o elaborar las estrategias o hacer las solicitudes pertinentes para poder atender nuestro estudio en casa.
Ahora pasamos a las familias. Las familias siempre deben ser nuestro punto de apoyo. En este caso, las familias deben enterarse en la medida de los posibles de las actividades escolares que nosotros tenemos pendientes, para que nos puedan ayudar, para que nos puedan apoyar. No necesariamente en bachillerato un padre, madre de familia o algún familiar debe sentarse con nosotros a las clases virtuales, porque debemos generar independencia y autonomía para ello. Pero sí que se puedan enterar de qué tareas hay pendientes, qué está pasando, qué clases estamos teniendo y de qué manera pueden ayudarnos y apoyarnos en el proceso. Cuando se enteran de dificultades que se presentan y se deben hacer reclamaciones o se deben hacer recomendaciones a la institución educativa, a sus docentes, directivas, también se deben hacer de una manera respetuosa y a quien corresponda. Informar cualquier tipo de cambio en las condiciones de acceso a la conectividad. Algunas familias están pasando por momentos muy complejos, entonces a veces hay espacio para tener internet, otras veces no, o se usa por recarga, o simplemente no se tiene. Esa es una información que debe llegar a la institución educativa para que los docentes puedan conocer cuáles son las herramientas con que el estudiante cuenta en casa y asimismo ayudar y flexibilizar sus metodologías para poder que ese estudiante acceda a la información y acceda al conocimiento. Hagamos un repaso por el conducto regular. Recuerden que cuando tenemos una dificultad, se debe resolver primero con el docente con quien se tiene la dificultad. Si no logramos resolverla, debemos pasar al director de grupo. Si allí tampoco logramos una respuesta satisfactoria o no logramos hacer algún acuerdo, entonces podemos pasar a coordinación escolar. Y de allí, si tampoco logramos alguna situación, una respuesta apropiada, adecuada, entonces pasamos a la rectoría. Recuerden también que existe el Comité de Convivencia Escolar. En esta situación de pandemia, el Comité de Convivencia Escolar debe seguir funcionando. Entonces, si alguna situación o conflicto relacionado con la convivencia no logra resolverse a tiempo y se considera pertinente que el comité debe intervenir en esa situación, pues este deberá intervenir. Recuerden que este comité interviene por solicitud de cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre y cuando se haya pasado por el conducto regular que les acabo de relacionar y no se haya encontrado una respuesta satisfactoria, o por la gravedad de la situación deba recurrirse al comité de convivencia. Orientación escolar. En este caso, en cualquier momento del conducto regular donde ustedes, familias o estudiantes, consideren pertinente que se les puede brindar ayuda, asesoría o acompañamiento desde orientación escolar, pueden solicitarla. Pueden contactarme para poder colaborarles con la situación. Ustedes me cuentan qué pasa, qué ha sucedido, cuál es la situación particular. Si no es de mi competencia, entonces seguramente direccionaré a quien corresponda. Las asesorías se dan en muchos sentidos, para ayudar a resolver los conflictos, para ayudar a saber qué hacer con ese conflicto y llevarlo a las instancias correspondientes para su solución, o incluso, si es necesario, la intervención del Comité de Convivencia Escolar. Orientación escolar es un servicio que ustedes tienen allí para su bienestar, el de los estudiantes, el de las familias, el de la comunidad educativa en general. Esa es toda la información, espero les sea de mucha utilidad y que pongan en práctica las recomendaciones que les he dado.